Bueno, ahí tenemos nuestro inicio, ¿verdad? Del último parcial, que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es un operador de tipo integral que nos va a permitir calcular la transformada de Laplace de la solución y con la transformada inversa de Laplace encontrar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, nosotros ese es el proceso que realizamos en esta parte. Entonces, primero tenemos que aprender a conocer parte de la operatoria de la transformada de Laplace, luego de su inversa, y luego aplicarla a ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y seguir profundizando en la parte operatoria porque también tiene más aplicaciones. Pero la primordial para nosotros es resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, primero comenzamos con la definición. Entonces, la transformada de Laplace es una transformada integral. Las transformadas integrales son las que tienen esta estructura. Solo tengo algo para ampliar, ¿verdad? Este límite inferior no necesariamente es cero. Este límite inferior es de menos infinito a más infinito. Es una integral impropia del tipo 2. Este K de ST es el núcleo de la transformada integral de manera general, ¿verdad? Nosotros, en transformada de Laplace, trabajamos con un núcleo igual a e a la menos st definido de 0 a más infinito y 0 en otro caso. O sea, 0 antes desde menos infinito a 0. Entonces, ahí tenemos una seccionada que la reemplazamos y eso da lugar a esta definición. Sea f una función definida para t mayor o igual que 0. Se dice que esta integral, que es la integral de 0 a más infinito de e a la menos st, f de t diferencial de t, es la transformada de Laplace de la función f de t. Siempre que es impropia sea convergente, ¿verdad? Si notan, como la transformada de Laplace está dada mediante, o definida, mejor dicho, mediante una integral, satisface todas las propiedades de las integrales. Una satisface la propiedad de linealidad, por ejemplo, ¿verdad? Que ya la vamos a discutir. Satisface que sea una constante, sale el integral, que tenemos una suma, la integral se distribuye, todas esas las cumple. Esa es una. Ahora, aquí tenemos la forma en cómo se denota, aquí abajo. Siempre cuando le aplicamos la transformada de Laplace a una función, f de t, g de t, y de t, y ya la queremos escribir en función de la variable s, la usamos o la nombramos con la letra mayúscula de su nombre y evaluada en la variable s. Luego, aquí tenemos deducción de fórmulas, esta vez no las vamos a revisar, me voy directamente al uso de ellas. Aquí tenemos la propiedad de linealidad, que es la que les mencionaba, que la transformada de Laplace es una transformación lineal, porque si le aplicamos la transformada de Laplace a esa combinación lineal que ven ahí, que es alfa f de t más beta g de t, eso es igual a alfa transformada de Laplace de f de t más beta transformada de Laplace de g de t. Entonces a eso nosotros lo conocemos como propiedad de linealidad. ¿Qué más? Aquí tenemos las fórmulas de la transformada de Laplace. Tenemos que la fórmula de 1 es 1 entre s, que la fórmula de t a la n es n factorial entre s a la n más 1, que la transformada del seno de kt es k entre s cuadrado más k cuadrado, que la transformada del coseno es s entre s cuadrado más k cuadrado, y que la transformada del exponencial es 1 entre s menos a. La de las hiperbólicas, pues queda opción de cada uno de ustedes. Yo particularmente no las uso. Yo siempre las hiperbólicas las expreso en términos de exponenciales y aplico la fórmula C. Pero es lo mismo, al final es la misma historia. Entonces ahí tenemos la transformada del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Entonces, ¿cuándo utilizamos o cuándo tenemos nosotros transformada de Laplace, verdad?
hay dos cosas que me permiten a mí asegurar la existencia de la transformada de Laplace. Una es que la función f de t sea continua por tramos. Y dos es que la función sea de orden exponencial. ¿Qué significa ser continua por tramos? Significa que, si se fijan este primer gráfico que está aquí, tenemos secciones. Miren, tomamos sus intervalos desde 0 a T1 o desde A a T1, de T1 a T2, de T2 a T3, de T3 en adelante. ¿Qué pasa? En cada uno de esos intervalos que les acabo de mencionar, la función es continua. Y dos, entre cada uno de ellos, o mejor dicho, en los extremos, la discontinuidad que nosotros vemos ahí es finita. ¿Qué significa? Que no hay asíntotas verticales. O sea, que esos límites laterales siempre existen. O sea, me dan números, esos laterales, y no me dan infinito. Entonces, mientras eso suceda, estamos trabajando con una función que le llamamos continua por tramos. La segunda característica es que sea de orden exponencial. Ser de orden exponencial significa que la función en valor absoluto sea menor que este exponencial. N e a la ct para toda t mayor que t mayúscula. Pues si vemos que se cumple esa condición, decimos que la función es de orden exponencial. Geométricamente hablando, ser de orden exponencial implica que a partir de un valor t, como ven en este gráfico que está por acá, la función f de t está sometida o está bajo alguna exponencial. Si eso sucede, decimos que es de orden exponencial. Aquí tenemos tres ejemplos de funciones de orden exponencial. Miren, t de orden exponencial, e a la menos t de orden exponencial, el seno es de orden exponencial y el coseno es de orden exponencial. Entonces, eso significa ser de orden exponencial. Por ejemplo, miren esta función de acá. Esta es e a la t cuadrado. Esta no es de orden exponencial porque siempre que nosotros intentamos buscar una exponencial y aunque la multipliquemos por un valor n grande, entonces siempre vamos a tener que e a la t cuadrado crece más rápidamente. Entonces, cuando tenemos esa función e a la t cuadrado, nosotros no podemos asegurar la existencia, porque no es de orden exponencial. Ahora, si fuese de orden exponencial y continua por tramos, entonces aseguramos que la transformada de Laplace existe. Y aquí eso lo tenemos como un teorema, que son condiciones suficientes. Si f es continua por tramos y de orden exponencial, entonces la transformada de Laplace existe para S mayor que C. ¿Qué más? Y este que es el comportamiento de la transformada de Laplace en el infinito, cuando nosotros evaluamos el límite, cuando f de S mayúscula, con S tendiendo a infinito, eso me va a dar siempre 0. En el caso de que f mayúscula de S sea una transformada de Laplace, entonces esa función satisface eso. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Tenía alguna pregunta? No, Lick. Y aquí, en este que está resaltado, solo es una fórmula más, que es la transformada de t a la alfa, siendo alfa mayor que menos 1. Eso es gamma de alfa más 1 entre s a la alfa más 1. Luego de ese mismo problema tenemos que gamma de un medio es pi, y otra fórmula que se la voy a dar aquí en la clase, la que estamos utilizando. Eso significa ser, eso es igual a la transformada de Laplace de t a la alfa. Aquí tenemos la definición, miren, de la función gamma, que es la integral de 0 infinito de t a la alfa menos 1 y a la menos t diferencial de t.
Entonces, aquí miren, están las fórmulas. Revisen, me parece que sí les había subido este documento. Si no están, me avisan. Este de la transformada de Laplace. Estas son las fórmulas. Están así media feas, espero este periodo que viene mejorarlas. Bueno, para los otros, pero que no vayan a ver la clase. Entonces, estas fórmulas son las que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí tenemos la del seno, la del coseno, la del exponencial, la de t a la n, la de una constante, que eran las que aparecían ahí. Son las primeras 5 fórmulas las que necesitamos. Luego estas que son las de las derivadas, que las vamos a ver despuesito. Y algunas otras que van apareciendo, miren, por distintas operaciones y todo eso. Ahí esta es la otra, la 25, que es una transformada de t a la alfa. Entonces, gamma de alfa más 1, entre esa de alfa más 1 para alfa mayor que menos 1. Cheque. Liga, esa última es de estadística, ¿verdad? La función gamma sale de un montón de lados. Pero sí, la función gamma la utilizan en varios lugares. No sé así, con conocimiento, con toda certeza, qué aplicaciones tiene la gamma, pero sí sé que es una distribución de estadística, eso sí. Y de ahí no sé dónde más lo utilizan, pero sí tiene aplicaciones. Entonces, quiero que hagan una captura, o no sé si tienen estas fórmulas, de esta o de la que les había mandado. Estas me interesan, que las tengan a mano, para que alguien pueda hacer una captura o algo, y de esta última. Y la comparte para los que no tengan, porfa. También me avisan cuando ya la hagan. ¿Hicieron la captura? Sí, ya. Donde lo enviaron. Pensé que le iban a mandar los otros, pero bueno. Tal vez alguien la puede enviar para que la tengan por ahí. Yo la voy a enviar ahorita, la tomo. Ya la envió la compañera Daniela. Y agregue esta otra, tal vez algo más, o la compañera también, si nos hace el favorazo. Listo, gracias. Gracias a los dos. Ahí para que las tengan a mano. Entonces vamos a revisar un par de problemas donde vamos a calcular la transformada de Laplace.
Aquí uso de fórmula, ¿verdad? Nada más. Entonces, tercer round. Calcular la transformada de Laplace de las siguientes funciones. Uno, f de t igual seno de t, seno cubo de t. ¿Hay alguna fórmula que me permita calcular de manera directa estas? Esta sí, pero alguna fórmula me permite calcular esta transformada de Laplace del seno cubo. Hay que reducir el exponente. Ajá, ¿y cómo reducen exponentes en esto? Por identidades. Ajá, bueno. Me gustaría que intentaran no ser identidades. O expresándolo como exponente también podría ser, ¿verdad? No, con identidades, a puras identidades. Entonces tratan de llevar este seno cubo a potencias de 1. Inténtenlo a ver a dónde llegan. Bueno, Lee, que hay una aplicación que ya tiene las reducciones de exponentes. ¿Cómo así? Bueno, es como una tabla de reducción de exponentes. No. Tiene que seno al cubo es 3 seno del ángulo menos seno de 3 veces el ángulo. No sé si sirve. Sí, sirve. Sobre 4. Ya me mató el problema usted. Compártate la Sí, aplicación, compañero. ¿Es una aplicación o es una tabla? Bueno, es una aplicación que tiene como fórmulas de bastantes aplicaciones de matemáticas. Pucha, ya me mató usted el problema. Ya me chingaron algo. ¿Cómo se llama la aplicación que utilizan para que les resuelvan las cosas? Hay una aplicación, pucha, ayer me estaban diciendo, pero ya se me olvidó el nombre. Pero te voy a acordar. Ahí les voy a chingar más tarde. Hacer el link para saber cuál ¿Ah? usar. ¿De qué? Pásela, porque no sabemos cuál es. ¡Qué bárbaro! Hombre, no les voy a pasar nada. Se canceló. No, Wolfram no es. Era otro nombre. Era con S, no recuerdo. Se me olvidó, por ahí me estaban diciendo. No, Symbolab tampoco. ¡Qué bárbaro! Solo les digo que resuelvo y ya quieren saber. Ajá, y entonces, la identidad, me quedé esperando lo que me iban a mandar de las identidades. Para los que no lo tienen, por mientras, vayan desarrollando esto usando identidades trigonométricas. Pero esa también se puede hacer por números imaginarios, por licenciado. Sí, también. Correcto. Es más fácil, se puede. Es más fácil, correcto. Con esta cosa con la fórmula exponencial. Sí. Exacto. Sí, correcto. Es lo mismo. Es la misma historia. No se me ocurrió esa. Yo lo hice a pura identidad trigonométrica. Pero así también se puede hacer. Prueben a ver cualquiera de los caminos, con tal que no sea solo meterlo en la aplicación, para que recuerden un poquito de identidades. Entonces, en este caso, la opción más conocida es usar identidades, ¿verdad? Pero sí, la idea de utilizar la forma exponencial de un número complejo me permite hacer eso también. Es mucho más sencilla. Y sí, el compañero tiene toda la razón. Ahí sí.
Pero bueno, como es para eso hay que saber un poquito de área compleja, entonces no nos vamos a complicar y hago uso de identidades trigonométricas. Entonces, tendríamos nosotros seno de t, este es seno de t por 1 menos coseno de 2t sobre 2, ¿verdad? Que es seno cuadrado. Multiplico, me queda seno de t, un medio seno de t, menos un medio seno de t coseno de 2t. Luego tenemos 3 medios, ¿verdad? Del seno de t. Y aquí utilizamos una identidad trigonométrica. ¿Cuál identidad usamos? Aquí, ¿qué identidad? ¿Cuál? No. ¿Se acuerdan? Aquí usamos una que se llama de producto a suma. Es un medio del seno de este más este, más el seno de este menos este. Entonces, esto queda 3 medios del seno de t menos un cuarto seno de 3t. Y ahí me queda negativo acá. Y menos más un cuarto del seno de t. Esto al final es 7 cuartos del seno de t menos un cuarto seno de 3t. Y aquí le calculamos la transformada de Laplace. En f de s nos queda 7 cuartos entre s cuadrado más 1, porque es el valor que multiplica la t al cuadrado, que va en el denominador, y aquí va multiplicado. Aquí me quedaría un cuarto por 3 sobre s cuadrado más 9. Entonces, si lo quieren dejar ahí o lo quieren reescribir de otra forma, está igual. Esa sería la transformada de Laplace. ¿Cuál sería la respuesta, Lick? Esta. Pucha, es directa, más o menos. Sí, sí, directo. Solo estamos usando formulitas ahorita. Mire. Por ejemplo, este otro. Siempre de trigonométricos para que nos veamos usando esas fórmulas. Y esa, coseno de t más seno de t, esa suma al cuadrado, ¿qué nos queda? Seno doble del ángulo más 1. Correcto. Esa mira es la forma. Entonces ahí está otra. Por los que no la conocen, es coseno cuadrado más seno cuadrado más 2 seno coseno, y ahí sale todo. Entonces, f de s
nos queda 1 sobre S, que es la transformada de 1, más la transformada del seno, que es 2 entre S cuadrado más 4. Miren, ahí tenemos la transformada de Laplace. Este sí, trabajenla solitos, intenten. Vamos a revisar. Para el coseno cubo hacemos algo similar, ¿verdad? Tenemos coseno. El coseno cuadrado, que es 1 más coseno de 2t sobre 2, y el seno cuadrado lo escribimos como 1 menos coseno de 2t entre 2. Recuerden que esas identidades son las que bajan el grado más rápidamente con las pares. Y luego, afuera identidad de producto suma. Si ustedes se pueden quitar de encima usando identidades trigonométricas, eso si no tienen acceso a otro camino, ¿verdad? Entonces, cuando multiplican, tenemos 1 medio coseno de t, 1 medio coseno de t coseno de 2t, más 1 medio, menos 1 medio coseno de 2t. Ahora tenemos esta. Que nos va a quedar 1/4 por coseno de t, coseno de 2t, ¿a qué es igual? Usando la identidad de producto suma. Coseno de 3t. Ajá, coseno de 3t. Y luego, ¿qué sigue después? Más coseno de t. Ajá, más coseno de t. Sí. Más 1 medio menos 1 medio coseno de 2t. Aquí las únicas que puedo operar son 3/4 coseno de t, 1/4 coseno de 3t, menos 1 medio coseno de 2t, y 1 medio. ¿Eh? Y a esta última, que ya todas tienen potencia 1, le aplicamos la transformada de Laplace. H de S es igual a 3/4 S entre S cuadrado más 1, más 1/4 S entre S cuadrado más 9, menos 1 medio S cuadrado más 4, más esto. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Disculpe, entonces quiere decir que si tenemos una trigonométrica elevado a un exponente, tenemos que reducirlo entonces. Sí, siempre, porque si se fijan en las fórmulas que los compañeros nos compartieron por el grupo, las trigonométricas que aparecen tienen potencia 1. Ah, ok, gracias. Esto es similar a coeficientes indeterminados. Cuando el coeficiente indeterminado ustedes están igualados a una función que es trigonométrica, pero con potencia, tienen que dar la potencia 1. Mire. FP nos va a quedar
perdón, ft es, este sería el número 4. E a la 2t más e a la menos 2t al cuadrado. En este caso comenzamos con los exponenciales. Desarrollamos este binomio. Este binomio nos queda e a la 4t más 2 más e a la menos 4t. A esta última le aplico la transformada de Laplace. F de S es igual a 1 sobre S menos 4 más 2 sobre S más 1 sobre S más 4. Miren. ¿Tiene alguna pregunta? Si no, ¿cómo harían este? ¿Cómo calcularían la transformada de Laplace de este? Con esta, pues creo que no hay problema. Todo se centra aquí. ¿Cómo calculan esta transformada de Laplace? Usando lo que tenemos. Haciendo cambio de variable o no, no podría. Cambio de variable. No. Lic. ¿Sí? Pi está elevado a E por T. A E por T, correcto. Ah, bueno, entonces sería E elevado al logaritmo natural de todo eso. Ajá, con esa. Con esa, mero. Entonces, el compañero acaba de mencionarnos una regla general, que A es lo mismo que E a la logaritmo natural de A. Miren. Entonces, si aplico esta fórmula aquí, con la primera pues no pasa nada. Con la segunda, ese pi es E logaritmo natural de pi, todo esto por T. Y ya, porque recuerden, pi es E a la logaritmo natural de pi. Entonces la transformada de esta función nos quedaría 1 S menos pi más 1 entre S menos E logaritmo natural de pi. ¿Una pregunta?
Nada. Ahora vamos a aventurar con los polinomios. ¿Qué pasa cuando tenemos polinomios? Ella con los polinomios es la misma historia al final, ¿verdad? Y la fórmula que utilizamos para los polinomios ya sabemos que es la transformada de t a la n es n factorial s a la n más 1. Pero para utilizarla en este caso ocupamos desarrollar este trinomio al cuadrado. Entonces, háganlo, ¿eh? Desarrollen ese trinomio y traten de aplicar la fórmula. Bueno, no sé cómo lo desarrollaron, si lo desarrollaron multiplicándolo. Hay una forma fácil para desarrollar los trinomios. Es el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado. Luego, 2 primero por segundo, de cubo. 2 primero por tercero, de cuadrado. Más 2 segundo por tercero, t. Entonces, esto me da t a la 4, 2t cubo, 3t cuadrado, más 2t más 1, que fue lo que ustedes me dijeron. A este último le aplican la fórmula. F de S es 4 factorial, S a la 5. A este otro, 2, 3 factorial, S a la 4. 3, 2 factorial, S al cubo. Más 2 entre S cuadrado más 1 sobre S. Y ahora solo resta multiplicar. 4 factorial, ¿cuánto es? ¿24? Más 2 por 3 factorial. 12. 12. 3 por 2 factorial es 6, ¿verdad? 2s a la 2, 1 sobre s. Check. ¿Ok? ¿Preguntas? Para la siguiente, vamos a tomar esta función, t más 1, t a la 1 medio. Para calcular esta transformada de Laplace, voy a separar este entre este, t a la 1 medio, este entre este, t a la menos 1 medio. ¿Sí? Ahora, para calcular estas, voy a utilizar las siguientes fórmulas. 1, que la transformada de t a la alfa es gamma de alfa más 1, s a la alfa más 1. 2, que gamma de 1 medio es raíz de pi. Y 3, que gamma de alfa más 1, 1, es igual a alfa gamma de alfa. Estas tres cosas, ¿verdad? Hay otra que ya se las voy a dar después. Entonces, f de s me quedaría la transformada de 1 medio. La transformada de 1 medio de t a la 1 medio es gamma de 3 medios entre s a la 3 medios más gamma de 1 medio sobre s a la 1 medio.
gamma de 1 medio es raíz de pi, pero gamma de 3 medios utiliza la fórmula que está aquí abajo, que sería bajo gamma de 1 medio sobre S a la 3 medios más gamma de 1 medio S a la 1 medio. Esto nos queda 1 medio raíz de pi entre S a la 3 medios más raíz de pi sobre S a la 1 medio. Puede hacer un poquito hacia arriba, Ale. ¿Sí? Ahí. Sí, ahí, gracias.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que no, Vamos a ver, quiero que revisen. Les voy a dar la otra fórmula que les había comentado. Y vamos a hacer esto. Esta fórmula también es válida con un menos, pero tengo que buscar la modificación. A mí me la habían preguntado una vez. Es esta. Esta la pueden encontrar en un canal, hay un canal de YouTube que hay un muchacho que se pone a demostrar un montón de cosas, pues ese muchacho la demuestra, la negativa de esta. Incluso hay otras, ¿verdad? Si alguien las puede buscar por ahí, podemos hacer un buen trueque. Entonces, porque sí, son buenas estas. Esto es 2n factorial, raíz de pi, entre 4 a la n factorial, con n que pertenezca a los enteros positivos. Entonces, con esta fórmula les va a servir para uno de estos tres ejercicios, ¿verdad? Yo no me acuerdo por qué no, me voy a volver a renumerar. 1, 2, 3. Quiero que piensen estos problemas un ratito, unos 4 minutos. Intenten calcularlas, esas transformadas. Entonces, con este primero ya teníamos uno similar, ¿verdad? Tenemos la transformada de e a la t más e a la menos t al cuadrado. Nos quedaría e a la 2t más 2 más e a la menos 2t. Y esto es 1 s menos 2 más 2 sobre s más 1 sobre s más 2. Listo. Este otro sería la transformada de e a la 17 medios. Esto es igual a gamma de 19 medios, ¿verdad? Entre s a la 19 medios. Pero gamma de 19 medios es lo mismo que tener gamma de 9 más un medio, ¿va? Y aplican la fórmula que está arriba, que es 18 factorial raíz de pi sobre 4 a la 9, 9 factorial, s a la 19 medios. Y esto nos queda. ¿Sí? Y 3, la transformada de 1 sobre raíz de pi e por t sería 1 raíz de pi raíz de gamma de 1 medio, porque me queda t a la menos 1 medio, s a la 1 medio. Pero este y este son iguales. Entonces, al final es raíz de s. ¿Así le quedó? Sí. Sí. Listo.
Y ahora solo vamos a revisar un poquito de la transformada inversa de Laplace. Entonces les vuelvo a compartir el PDF. Disculpe. Cuéntame. ¿Podía explicar en el ejercicio 2 que me perdí ahí cuando puso 18 factorial? ¿Cómo? ¿De dónde salió el 18 factorial? Voy. Sí, ahí en el resultado del ejercicio 2, que me perdí ahí. Vamos a ver, si se fija en la fórmula que está aquí arriba, esta, hay una n, y la n es la que se pone en todo esto, ¿verdad? ¿Sí? En nuestro caso, yo tengo 19 medios al aplicar la fórmula. Pero 19 medios es 9 más un medio, o sea que nuestro n vale 9. Y como había un 2n, 18 factorial, raíz de t, 4 a la 9, 9 factorial, esa es la 19 medios. Y ahí sale. ¿Me escucharon? Sí. Sí, alguien me dijo que le explicara, pero nadie me escuchó a la persona. Sí lo escuché, pero un poquito bien rápido lo escuché. Bueno, de nuevo. Si se fijan, en la fórmula tengo n. Sí. Si se fijan aquí en la fórmula, tengo 2n. Entonces, por el n de ahí, y entonces va a aparecer n, ¿verdad? En este caso, tengo 9. Entonces, al aplicarlo con el 2n, me queda 18 factorial, raíz de pi, 4 a la 9, 9 factorial, esa es la 19 medios. ¿Se vio? Sí, ahorita sí me quedó claro. Es que no había visto la fórmula de arriba. Ya. Bueno, cheque. Entonces, les muestro el PDF. Entonces aquí son dos cosas. Lo que vamos a ver ahora es transformadas inversas y transformadas derivadas. La transformada inversa es el proceso, o el operador, mejor dicho, que nos va a servir para llevar de la transformada de la solución a la solución que nosotros andamos buscando. Eso nos va a hacer la transformada inversa. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros, por el alcance del curso, no trabajamos la transformada inversa con la definición, porque involucra el cálculo de una integral mediante variable compleja. Y nosotros no hacemos el cálculo, sino que vemos las fórmulas en esta dirección. Por ejemplo, nosotros tenemos la transformada inversa de 1, nosotros la vemos como la transformada inversa de 1, tenemos la transformada de 1, es igual a 1 entre s, y vemos la transformada inversa de 1 entre s igual a 1. Tenemos la transformada inversa de t, y si queremos la inversa, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado igual a t. La transformada inversa de 1 sobre s más 3
la transformada inversa de S más 3, entonces aquí tendríamos E a la menos 3T. Entonces la fórmula la vemos en sentido contrario, ¿verdad? En el caso de nuestras fórmulas de tabla, notamos, ¿verdad?, que al calcular la transformada inversa de n factorial entre S a la n más 1, tenemos que tener exactamente el valor n factorial entre S a la n más 1 para que sea t a la n. Lo mismo en esta estructura, tenemos que tener exactamente la expresión para poder cambiar, ¿verdad?, con la transformada inversa. Entonces, para eso, al aplicar la transformada inversa al momento de resolver ecuaciones diferenciales, lo que nosotros hacemos de manera particular es usar álgebra. Es netamente algebraico, multiplicar y dividir un número, sumar y restar un número, y arreglos de ese tipo, separaciones, cambios de variables, que nos van a permitir utilizar estas fórmulas, porque estas fórmulas son nuestra verdad. Entonces, ¿qué más? También la transformada inversa de Laplace es un operador lineal. Miren, aquí lo podemos ver. ¿Qué otro detalle hay por acá? Nosotros usamos fracciones parciales para buscar la transformada inversa de Laplace. Entonces les va a quedar de tarea que hoy vayan a repasar fracciones parciales. ¿Qué otro detalle se me escapa? Y luego la transformada derivada. La transformada derivada es una fórmula más. Estas fórmulas están en la hoja. Miren. Está la transformada de la primera derivada, de la segunda derivada, de la tercera derivada, que es a lo más la que nosotros utilizamos, y de la derivada de orden n por si apareció alguna otra, que son las mismas que están aquí en el libro. Miren, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y la derivada de orden n. Nosotros, ya una vez que transformamos la derivada de una función, estamos listos para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque en esencia nosotros queremos y de t. Este y de t lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Le vamos a aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Eso nos va a permitir encontrar este y de s que ustedes ven marcado. Con el y de s ya despejado de la ecuación diferencial, le aplicamos la transformada inversa y vamos a llegar al y de t, que era el objetivo inicial. Pero nosotros no estamos perdiendo la línea. Queríamos resolver una ecuación diferencial, entonces le aplicamos la transformada inversa de Laplace a y de s, que es la transformada de Laplace de la solución. Y en esencia, ese es el proceso así, que mañana lo vamos a poner en práctica. Por cierto, les voy a mandar una encuesta por Telegram. Ahí voy a tomar la decisión de mañana. Ya les había medio comentado que quería darles clases, pero ahorita tengo un par de cuestiones que atender. Entonces, por la hora, porque se me está corriendo la hora de la clase. Para los de las 3 les había dicho que a las 6, pero tengo otro problema, y entonces tengo que ver cómo resuelvo primero, antes de decirles algo y luego quedarles mal. Entonces, denme chancecito y yo arreglo una situación aquí en mi casa, y a partir de eso yo les mando la pregunta, ¿verdad? Si podemos estar o no mañana. Igual, si las personas que no estuvieran, ¿verdad? Porque lo que pienso hacer es hacer la parte algebraica y resolver un par de ecuaciones diferenciales. Pero ese proceso lo voy a seguir haciendo la próxima semana. Así que no habría problema si a un caso no pueden estar y solo tengan acceso a revisar el video. Pero preferiría que estuvieran todos, ¿verdad? Los que siempre están, que ustedes andan alrededor de 40 a 45 personas. ¿Qué más? Entonces de aquí vamos a revisar estos problemas que están marcados, pero solo vamos a hacer 3 de ellos. Se los voy a explicar
Vamos a hacer el 5, 6 y 8. Mañana trabajamos los otros 3 y el resto de problemas. Lo que sí les recomendaría es que repasen fracciones parciales, por si no se acuerdan, por si lo olvidaron, por cualquier cosa. Quiero que lo intenten revisar, ¿verdad? Para que no nos vaya a costar esta parte. Yo igual trato de hacer el detalle, ¿verdad?, de las cosas de fracciones parciales, pero me baso en que cuando explico cálculo 2, trato de explicarles bien fracciones parciales para que aquí, pues, no tener, ¿verdad?, eso de detenerme, pero no todo lleva clase conmigo. Entonces, porque si hay un par de reinos algebraicos que con el tiempo he ido, no los he desarrollado yo ni nada, ¿verdad?, sino que he notado que sí sirven las ideas raras esas que tengo para calcular transformadas inversas y lo he verificado porque a mis estudiantes les he explicado esas transformadas, pues, o la técnica que les menciono, y a los otros compañeros que no lo hacen o que no conocen los arreglos, pues no les quedan tan rápidos, lo hacen demasiado largo. Entonces sí hay un factor de experiencia que me gusta compartirles a mis estudiantes para que cuando se vengan a enfrentar a estas cosas lo tengan, ¿verdad?, y puedan solventar rápido. Entonces ahorita les muestro los problemas que vamos a revisar y solo el uso de fórmulas, nada más, pero solo que en sentido contrario. Por ejemplo, en este primer ejercicio voy a desarrollar el numerador S a la 4. Ahora voy a separar. Al hacer la separación, me va a quedar 1 sobre S, 3 sobre S cuadrado, 3 sobre S a la 3, 1 sobre S a la 4. Para que todas estas estén directas, tengo que acomodar dos. Son estas últimas dos de aquí. ¿Qué tengo que hacer para acomodar en este caso? Pues la primera, nada. La segunda, nada tampoco. Esta tercera, yo necesito que en el numerador de S al cubo aparezca un 2 factorial, pero no está. Ya lo pongo y lo quito. Más, en esta otra, yo necesito que aparezca un 3 factorial. Lo pongo y lo quito. Y ahora sí estoy listo para calcular la transformada inversa. Entonces, esto es 1. La transformada de este es 3t. Esto es 3 medios t cuadrado. Y esta última es 1/6 de de t al cubo. Y ahí tenemos nosotros la transformada inversa de esta función de aquí. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Siempre va a ser así, Lee. Cuando tenga este caso particular, sí. Cuando usted necesite colocar algo en el numerador, pues usted lo pone y lo quita. En este caso. Por eso les digo que aquí la parte algebraica juega un papel importante y voy a tratar de darle todas las ideas que tengo yo de la parte algebraica. Miren, por ejemplo, este tiene la misma estructura.
Esto lo vamos a abordar de forma similar. Desarrollo el numerador. Separo. Y una vez que separo, vuelven a acomodar donde necesiten, ¿verdad? Por ejemplo, en esta primera no ocupo nada. En la segunda tampoco. En la tercera sí. 4, 2 factorial, s a la 3. ¿Y bien? Ahora se aplica la transformada inversa. 1 más 4t más 2t cuadrado. Y ya me queda eso. Cheque. ¿Alguna pregunta? Disculpe. Sí, los factoriales salen de la definición, correcto. Ajá, cuéntame. ¿Por qué el arreglo se hace a partir del tercer término? Porque en este caso, como tengo un 2, arriba debe aparecer un 1. Entonces ya está. Pero aquí que aparece un 3, aquí arriba debe aparecer un 2. No lo tengo, lo pongo y lo quito. Por ejemplo, Gracias. Por ejemplo, acá, mire, tengo un 4. Por arriba debe aparecer un 3 factorial. No está, lo pongo y lo quito. Aquí de nuevo tengo un 3, debe aparecer un 2, lo pongo y lo quito. Así no me complico. Cheque. Sí. Y miren, el último. Este es similar. Este solo ocupo acomodarlo acá para que me quede directo. ¿Qué tendría que aparecer en el numerador? Un 4 factorial. Correcto. Pongo el 4 factorial en el denominador, lo escribo en el numerador y ya estoy listo y servido. Llave directa. Esto es 4 más 4 entre, 6 entre 4 factorial. Creo que esto es un cuarto, ¿verdad? Sí, un cuarto. Un cuarto. T, otra vez puse una S. Esto es T a la 4 menos. Y esto es un exponencial. Y bien. Y ahí estoy listo. Lick, disculpe. Cuéntame. Con los trigonométricos elevados a un exponente, ¿no hay problema que lo hagamos por números complejos? No importa, tranquilo. Okay. Sí. No se preocupe por eso. Si no lo muestro, porque no sé si todos son de variable compleja. Porque en variables que nos enseñan lo del exponencial, la forma trigonométrica de un exponencial compleja, con la fórmula de Euler, y con la fórmula de Euler es que lo sacan. Entonces hacen los arreglos y ahí listo. Entonces eso es el detalle. Por eso no me meto en el lío de enseñárselos. Cheque. Sí. Ajá, cuéntame. ¿Por qué es que es G a la menos 8T? Mire la forma aquí. 1 entre S menos A. Entonces, el A es menos 8. ¿Sí? Recuerda que la fórmula que nosotros tenemos es así. Transformada de E a la AT. Esto es 1 entre S menos A. Pero la inversa tiene que tener esta fórmula. S menos A. Para eso, aquí tiene que ser S menos 8. Ahí está. ¿Me sigue? Ok, gracias, Lick. Dale. ¿Alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, entonces mañana, bueno, yo arreglo ahorita esa cuestión y les hago la consulta. Solo denme chancecito y les voy a ampliar la prueba para mañana al mediodía, me habían dicho, o a las 10, no recuerdo. Voy a revisar el chat porque al parecer todavía han tenido un par de dificultades y no hay ningún problema con extenderlo, no hay por qué no hacerlo, no hay problema. Ya voy a hacer eso y ¿qué más? Y le voy a habilitar lo de la subida del avance por si ya lo tienen, no hay ningún problema si ya lo quieren subir, pero la fecha de entrega es el lunes, ya les había dicho eso. Así que, nada más. Entonces, solo déjenme resolver una cuestioncita y ya me vuelvo a conectar con ustedes. Cualquier duda, pregunta o relevancia se la podemos hacer, ¿verdad? Sí, no hay problema. Solo que tengo un gran lío. No se imaginan cuánto me preguntan, cuánto reclamo tengo. Entonces ya no estoy contestando en privado, pregúntenme por el grupo. Porque hay personas que me mandan una carita, y yo no sé si es un reclamo o es que están enojados. Entonces, no sé. Entonces, sí, me van a preguntar algo, mejor pregúntenmelo por el grupo, porque el grupo sí lo estoy viendo. Pero los otros chats no los he tocado, porque de ahí pierdo el reclamo. No lo encuentro después de tanto chat que tengo ahí. Entonces, sí, ténganme paciencita, espero terminar de resolver eso hoy en la noche ya. Solo una consulta, Lick. Cuéntame. Del primer examen ya está la revisión. Todavía no, si estaba primero limpiando ese montón de preguntas raras que tienen de esta prueba y de eso, si no he podido avanzar. Ahí de remate me empiezan a preguntar otro montón de cosas. Entonces, sí, eso es lo único. Ahí sí ténganme paciencia, ahí disculpen. Sí, está bien, gracias. Bueno. Licenciado. Cuéntame. Yo le quería hacer una pequeña pregunta. Ajá.